El ratón es otro de los componentes de la computadora que más está en contacto con nosotros y por lo mismo está sujeto a mucha contaminación. La grasa de los dedos, el polvo, las contaminaciones que hay, por ejemplo, en la superficie sobre la que ponemos el ratón, es lo que hace que se ensucie rápidamente. Hay diversos tipos de ratones. Hace muchos años, uno de los más populares era el que se conocía de trackball o de bolita. En la parte inferior del ratón lo que había era pues una bola de caucho, que era la que giraba sobre la superficie, y sensores en el interior del ratón detectaban los movimientos en cada uno de los sentidos con esa bola. Actualmente ya es difícil encontrar ese tipo de ratones. Prácticamente todos los ratones son o del tipo óptico, como es el caso de este, en donde hay un sensor que emite una luz de cierta intensidad y frecuencia, y que hay otro sensor a un lado del mismo que detecta las variaciones sobre la superficie o la reflexión de esa luz. Por ejemplo, si ponemos el ratón óptico sobre un cristal, notaremos generalmente que deja de funcionar como debería, porque entonces cierta parte de la luz se difunde a través del cristal y entonces el sensor no detecta correctamente los movimientos. Generalmente el ratón que usa un sensor óptico debe de estar sobre un mousepad o sobre un tapete específicamente diseñado para los ratones, que es una superficie plástica, lisa, que a la vez es opaca, no es reflectante, para que entonces el sensor opere adecuadamente en cuanto a los movimientos que hace sobre esa superficie. Tradicionalmente, una de las partes que más se ensucian es entonces ese sensor. Por otro lado, se ensucian, por supuesto, los botones. Hay ratones de un solo botón, como es el caso de las computadoras del tipo Mac. Hay ratones de dos botones, como es el caso de este. Y ratones de dos botones o hasta tres botones, o bien una rueda que se conoce como rueda de desplazamiento o de scroll, que esto ayuda a desplazarse entre ventanas y diversa información de manera mucho más rápida en lugar de estar arrastrando las barras de desplazamiento sobre la pantalla. Bien, para limpiar el ratón, toda la aplicación que hagamos de los limpiadores será de forma indirecta. ¿Y esto por qué? Porque contiene ciertas partes mecánicas como son los propios botones y la rueda, que en un momento dado, si nosotros aplicamos un exceso de limpiador, podría pasar ese líquido hacia el interior del ratón y afectar de alguna forma el circuito impreso y los componentes electrónicos que están dentro del mismo. En el caso del sensor, seremos un poco más cuidadosos, dado que esto es el tratamiento como de una pantalla o una lente. No podemos tampoco aplicar de forma directa el limpiador. La manera más sencilla de hacerlo es primero limpiar el exterior y hasta el final, como en el caso de la pantalla, limpiar la parte más delicada, que es la del lector óptico. Comenzamos con el aire comprimido, en este caso, para eliminar, por supuesto, el exceso de polvo por las orillas. Es un componente muy pequeño, entonces la aplicación es realmente muy poca. Y sobre el sensor también aplicamos un poco de aire para eliminar cualquier pelusa que haya por ahí y demás, o exceso de polvo. Bien. Una vez que hemos eliminado esto, podríamos utilizar tal vez la brocha, dependiendo de la contaminación que tenga, para asegurarnos que en las orillas y en la parte de los botones no exista todavía remanentes de algún contaminante, pero procuraremos no pasar la brocha sobre el sensor, porque en un momento dado podríamos, dependiendo del tipo de brocha que tenemos, hasta rayar el sensor óptico. Entonces no haremos eso, simplemente alrededor quitar cualquier exceso de polvo. Ahora utilizamos nuestra franela con la espuma limpiadora. Aplicamos tan solo un poco. Y como es un componente tan pequeño, generalmente lo que hacemos, como en el caso del teclado y sus teclas, es aplicar un poco más la espuma en el trapo para que quede humedecida tan solo. Y entonces lo aplicamos sobre la superficie del ratón, tratando ya de eliminar todos los restos que existan de grasa de los dedos o cualquier cochambre. Y por supuesto, en la parte posterior y en los lados, lo aplicamos de la misma manera. Finalmente, lo único que nos resta es limpiar el sensor óptico. Para limpiar el sensor óptico, es importante utilizar un trapo muy similar al que se emplea para las pantallas. Esto es un electrostático que no suelta pelusa y que está diseñado específicamente para limpiar componentes ópticos. Así como también podría utilizarse tal vez algún cotonete, ¿no? Algún tipo de algodón y demás, muy suave, aunque no es muy recomendable ese el caso porque podrías dejar alguna pelusa del algodón
sobre el sensor óptico. Y por más fina que sea la pelusa, podría hacer que tu ratón no funcione adecuadamente. Entonces, lo más recomendable es algo que no suelte en sí pelusa. Si no queda de otra, utiliza el cotonete, pero recomendable es el trapo. Lo que se hace es entonces aplicar el líquido, específicamente para, para componentes ópticos, tan solo un muy poco de líquido. Y entonces lo hacemos con un tipo cotonete, precisamente, lo más pequeño, y lo aplicamos sobre el sensor. Podemos pasar una parte seca para asegurarnos de que no exista ningún remanente de líquido. Y listo. Ha quedado perfectamente limpio nuestro sensor. Finalmente, en el caso del cable, como en cualquier otro componente, el cable también puede limpiarse con la espuma limpiadora. Pero es obvio que no podemos aplicarlo de forma directa, porque entonces buena parte de la espuma quedaría hacia afuera del cable. Con la franela debidamente humedecida por la espuma, podemos ir aplicando sobre el cable, apretándolo, para eliminar también cualquier tipo de contaminación que tenga. Es muy importante hacer esto bien apoyado sobre la superficie para que entonces no jalemos de más el cable cuando lo estemos limpiando y no se vaya a desconectar o vaya a haber algún funcionamiento erróneo dentro del propio ratón. Así de sencillo es limpiar un ratón de la computadora.